La noticia más importante está en la tapa de todos los diarios y se va a hablar de esta cuestión durante las próximas semanas seguramente, porque ayer el presidente Mauricio Macri delineó un plan de reformas, muchas de ellas que tienen que ver con la economía, reformas laborales, fiscales, previsionales, y a partir del cual se van a empezar a conocer detalles en las próximas horas. Vamos a empezar a hablar con especialistas para ver qué lectura hacen del anuncio de ayer del presidente sobre estos cambios en materia de responsabilidad fiscal, de baja de impuestos, de inflación, etcétera, etcétera. Está en contacto con nosotros el titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba, José Simonella. José, ¿cómo andás? Buen día, Guillermo López te saluda. Buen día, Guillermo. Gusto hablar con vos. Igualmente. Bueno, principales puntos que, a tu entender, están destacados, sobre todo en materia económica, en los anuncios que hizo ayer el presidente de la Nación. Sí, lo primero, me parece que los tres ejes que definió el presidente para construir consensos básicos y reducir la pobreza, esto de la responsabilidad fiscal, es decir, no gastar más de lo que se recauda, el combate a la inflación y el de disminuir la carga tributaria por un lado, es deseado por todos, ¿no? Fundamentalmente esto de reducir la responsabilidad, digamos, el tema de responsabilidad fiscal, es decir, no gastar más de lo que se recauda, porque ese déficit fiscal es lo que está alimentando una inflación que cada vez empobrece más a la gente, ¿no? Uh-huh. Tanto a los que ya son pobres como a una clase media que la tira para abajo. Por otro lado, otro de los líneas de estos tres ejes es el de favorecer el empleo privado formal. Esto me parece que estamos todos de acuerdo. Hay que ver cómo hacerlo para no precarizar el trabajo. Esta es la gran duda. Hay quienes dicen, algunos políticos de Cambiemos, que no se va a volver a un modelo de los 90, sino que va a ser algo distinto y consensuado con cada gremio, en lugar de hacer una reforma integral, sino que se va a trabajar por sectores, lo cual me parece que está bien encarado. Y la otra es la de tener más república y más calidad institucional, y en esto seguramente los argentinos tenemos una gran deuda, ¿no? La calidad institucional argentina es muy baja y está demostrado por todos. Dentro de esto de la calidad institucional, y podría uno poner también la seguridad jurídica, hace ruido, por ejemplo, dentro de la reforma tributaria, reforma tributaria que el ministro va a anunciar recién hoy a las 5 de la tarde, y hay un montón de conjeturas al respecto, ¿no? Pero se habla mucho de gravar la renta financiera. Entonces, está la discusión de cómo, en qué porcentaje la levaca, los títulos públicos y demás. Digo, en esto de la seguridad financiera, de grabar la renta financiera y de la seguridad jurídica, acá empieza de nuevo, o a mí en lo personal me empieza a hacer ruido, ¿no? Una vez más, un gobierno, bajo la excusa de que necesita fondos, cambia las condiciones de juego, y siempre los que pierden son los ahorristas, ¿no? Pasó con el plan Bonet, pasó con el corralito, pasó con la ley de intangibilidad de los depósitos, siempre, y ahora pasó con el blanqueo, digamos, por el caso. Siempre los estados le prometen algo al ahorrista para que el ahorrista blanquee sus fondos, los traiga, los ponga a trabajar, y luego cambia las condiciones. Bueno, esto es lo que está haciendo hoy Argentina, si es que graba como dicen que se va a grabar. Sí, dice, para ponerlo en números, hoy, por ejemplo, el cronista comercial dice que cobrarán 15% sobre la renta en bonos en dólares y 5% en LEVAC y plazos fijos a partir de 1.400.000 pesos, ¿no? También son... Está bien, pero ahí tampoco te dicen si van a descontar la inflación o no. O sea, te va a cobrar 5% sobre la renta con la inflación incluida. Aparte, tengamos en cuenta que el ahorrista ya pagó su impuesto en su momento, ¿no? Y después está toda esta falacia de razonamiento que dice, bueno, pero lo que pasa es que no puede ser que esa plata no vaya a la producción, y esa plata, en realidad, la forma que tienen, digamos, la forma moderna de financiar a las empresas, no es vía que cada uno se ponga una empresa, sino que los excedentes que uno no consume, los ahorristas lo pongan a trabajar o en un banco o en el mercado de capitales para que las empresas tengan fondos. Lo que pasa entonces, cada vez que un ahorrista ahorra, está generando, financiamiento a empresas para generar trabajo genuino. ¿Cuál es el problema de Argentina?
El problema argentino es que ese dinero no llega a las empresas porque el Estado, por una tasa muy alta, como por ejemplo el EVA, lo toma para financiar gastos. Entonces el problema es el ahorrista que no invierte en el sector productivo, o el problema es el Estado que le compite al sector productivo en el uso de los fondos que los ahorristas ahorran. En el mundo la tendencia es que las familias ahorren y que las empresas inviertan. ¿En países de la región se cobra este tipo de impuestos sobre las rentas? Si uno quiere justificar el impuesto a la renta financiera, seguramente conseguirá modelos y lo conseguirá en los países más desarrollados. A decir de palabras del ministro Duhovne, esos países que todos quieren imitar, sí, cobran impuesto a la renta financiera. Eso es verdad. Lo que pasa es que esos países que uno quiere imitar, digamos, tienen un impuesto muchísimo más bajo en todo, digamos, para 7%, no 50% de un producto entre IVA, ingreso bruto, tasas municipales y demás. O sea, los argentinos ya pagamos el impuesto por demás, ¿sí? Pero yo quería concentrarme en esto, ¿no? En cómo los argentinos permanentemente, bajo la justificación de que alguien lo cobra, o bajo la justificación de que el Estado necesita fondos para financiar a alguien, en este caso siempre ponen a los pobres jubilados de frente, ¿no es cierto?, de fronting, digamos, para... cambian las reglas de juego. Este mismo gobierno le dijo a los argentinos: traigan fondos que tienen en el exterior porque acá no van a pagar impuestos si lo inventen en un título público. Si el impuesto a la renta financiera sale como dicen, ahora le van a cobrar impuestos no habiendo pasado ni siquiera un año. Este es el mensaje. Volviendo al resto de las reformas tributarias, sí es interesante que lleguen a lograr un acuerdo entre nación y provincia para quitar, digamos, o disminuir la presión de ingresos brutos, un impuesto completamente distorsivo. Ahora, por ejemplo, ahí nada dice de modificar el tema de los anticipos y digamos, lo que es las percepciones y las retenciones que le hacen a las empresas el ingreso bruto, que son mucho más importantes que a veces que el propio ingreso bruto que pagan. Es decir, las empresas tienen saldo a favor, porque cada vez que pasan por un banco hay retenciones y percepciones que los estados provinciales, digamos, van tomando cada vez que el dinero pasa por el circuito formal. Entonces, de eso no se habla. Me parece que ahí hay un espacio donde el gobierno debiera trabajar, no solamente para disminuir la presión tributaria de los estados provinciales, sino también para disminuir, o sea, cambiar la forma en que los estados provinciales se hacen de ese dinero. ¿Y cómo ves la negociación ahí en ese punto? Porque obviamente, como bien decís, ingresos brutos es... ayer un empresario me decía que es el más bruto de todos los impuestos, para hacer un juego de palabras. Pero a pesar de que sea un ingreso, un tributo que los especialistas consideran de esa manera, que no hace a la sustentabilidad económica, en los hechos es lo que le permite recaudar a muchas provincias una importante cantidad de ingresos, Córdoba entre ellas. ¿Cómo ves la negociación ahí? Que la nación le diga, bueno, bajen ingresos brutos, vamos a atender todo a bajar ingresos brutos, y que las provincias le digan, bueno, a ver, dame algo porque si no, no llego. Claro, bueno, claramente va a ir por ese lado. Me parece, Guille, que acá lo que no está en discusión, digamos, la justificación de los estados, cuando digo los estados, digo estados nacionales, provinciales, municipales, nosotros necesitamos fondos para subsistir, necesitamos fondos para poder pagar sueldos, y necesitamos fondos para hacer obra pública y para pagar deuda en este caso, porque la mayoría de la obra pública hoy se está financiando con endeudamiento. Entonces los argentinos lo que tienen que hacer es, si le queremos bajar impuesto a uno, le tenemos que subir a otro. Me parece que lo que se trata en Argentina es bajar la presión tributaria, no cambiar quién es el que la va a financiar, ¿no es cierto? Entonces, lo que vos estás planteando es cierto, los gobernadores le dicen al Estado, vos está bien, yo bajo el ingreso bruto, pero vos dame más de algo. Y el Estado dice, bueno, pero yo no puedo dar más de algo. Acá la solución es que, digamos, bajen el gasto público. El presidente ayer hablaba de dar el ejemplo, ¿no? Y que la línea era la austeridad para lo que venía. Bueno, el Estado debiera ser el primero en demostrar austeridad. Austeridad que hoy no se la ve, por lo menos. Está bien, venimos de un año electoral y demás, y todos los argentinos sabemos que los gobiernos gastan y gastan por demás cuando vienen periodos electorales para dejar conforme contento al votante a la hora de ir a votar. Pero lo cierto es que los argentinos no encontramos desde el lado del Estado que se corten aquellos gastos que no hacen falta, aquellos gastos que son superfluos, aquellos gastos... Ayer el propio presidente decía que la biblioteca del Congreso tiene 1.700 empleados. Mastercard en el mundo funciona con 3.500 empleados en todo el mundo, digamos. O sea,
claramente a todas luces es una exageración que en una biblioteca de un congreso tenga un empleado. Nadie habla de que la gente quede desempleada. Lo que digo es, hay que buscar tareas eficientes, porque sabemos que en otros lugares de la administración pública que tienen que prestar servicios faltan empleados. Uno solo basta ir a AFIP o ANSES para darse cuenta que hacen falta empleados ahí en muchas delegaciones de AFIP, y los profesionales de ciencias económicas padecemos de esa falta de empleados que no permite una atención adecuada, cuando en la biblioteca tenemos 1.700 empleados. Entonces, por lo menos lo que le pedimos al Estado es redistribuir el gasto para que el gasto sea eficiente y le dé servicio a los clientes, a los contribuyentes. Sí, para que sea productivo. O sea, no para dar un trabajo que no sea productivo, claro, que no genere. Entonces, me parece que a este anuncio, hoy los anuncios son de reforma, no vamos a reformar vamos a una reforma laboral, vamos a una reforma previsional que tampoco está muy explicada todavía, va a haber una reforma tributaria que ahora a las 5 de la tarde dice que hoy el ministro la va a anunciar, va a haber una reforma judicial, pero vos fíjate que son todas reformas de cara a lo que le va a tocar al contribuyente. Ahora, todavía no está, va a haber una reforma política, digamos, pero no hay una reducción del gasto. Entonces, si bien el presidente dio el ejemplo de la biblioteca, y dio el ejemplo de algunas legislaturas provinciales que tenían una tasa de crecimiento del 10% anual en la cantidad de empleados, pero más de ahí no pasó, ¿no? El Estado todavía no ha hecho una sola demostración de reducción del gasto y del gasto superfluo. Además, el gobierno cuando entró empezó a combatir el empleo público, digamos, y redujo algunos contratos. Pues hoy la cantidad de empleo público es exactamente igual que cuando entró. O sea que lo que había reducido ya lo nombró el gobierno de empleados. Entonces, me parece que acá en esto que decía el propio presidente, dar el ejemplo, y donde todos tenemos que ser, el primero que tiene que dar el ejemplo es el Estado. Lo primero que tiene que hacer el Estado es reducir su gasto ineficiente, demostrarle a los contribuyentes que va a gastar y va a gastar de forma más eficiente. Y luego sí avanzar sobre la reforma. Y hay que ser muy cuidadosos con el tema de seguridad jurídica. Yo creo que, si bien políticamente el impuesto a la renta financiera va a ser acertado, porque hay un grupo de gente que cree que los ahorristas son personas que realmente la ganan fácil y demás, sin tener en cuenta que ahorran en el sistema formal, es porque es dinero en blanco, y ese dinero en blanco ya pagó todos los impuestos, y ese dinero está ayudando a financiar a las empresas, sea en el mercado capital o sea en un préstamo bancario. Entonces digo, si nosotros de nuevo le cambiamos las condiciones de juego a los ahorristas, siempre el que paga la inseguridad jurídica, el primero es el ahorro, y después no entienden por qué Argentina tiene niveles de ahorro muy bajos en relación a la región. Y porque el ahorrista está cansado, digamos, de ver cómo pierde. Si hubiera que titular la nota, José, diríamos que sos optimista con reparos. Yo creo que el gobierno sí hizo bien en llamar a un consenso. Nosotros lo venimos planteando desde antes de que estuviera, digamos, de que ganara, cuando no sabía si ganaba Macri o Scioli, nosotros decíamos que es necesario que el próximo presidente llame a una mesa de consenso, no porque seamos fanáticos de las mesas, sino porque notábamos la necesidad por la tremenda distorsión de precios relativos que hay y los tremendos ajustes que hay que realizar, de forma tal de que tienen que estar acordados entre las empresas, los sindicatos, el gobierno, digamos, y todos aquellos que tienen alguna opinión y algún poder, ¿no? Para que esto sea realmente haya consensos básicos que todos desean, digamos, ¿no? Como en palabras del presidente. Eso nos parece muy bien. Nos parece muy bien que haya una reforma tendiente a disminuir la presión tributaria. No me parece bien que la presión tributaria cambie, disminuya la presión tributaria de las empresas y se la pasemos a las personas, que es lo que pasa con el ABL en la provincia de Buenos Aires o con el ABL en la ciudad de Buenos Aires, que es hasta ahora lo que se conoce. Está bien, pero le suben el inmobiliario en Buenos Aires. Claro, pero se la pasamos a las personas y lo que hacemos es aumentar los impuestos patrimoniales. Entonces digo, eso es lo que no me parece bien. A mí lo que digo, hay que hacer una reforma tributaria para bajar la carga en general, no para aumentarle a unos en beneficio de otros, digamos, ¿no? Porque acá la excusa del gobierno es, miren, la verdad es que nosotros no podemos prescindir de los ingresos. Bueno, pues entonces hay que empezar al revés. Bajemos los gastos primero y luego vamos a una reforma que todos necesitamos
porque la Argentina así no es competitiva, con esta carga tributaria no es competitiva. Uno lee todos los días en los diarios que un producto tal tiene 50% de impuestos, uno lee todos los días en los diarios que Brasil baja digamos, hace una reforma laboral que deja a Argentina afuera. Ahora, la reforma laboral que viene, ¿era necesaria? Es necesaria. ¿Está bien que se encargue por sindicatos? Sí, está bien que se encargue por sindicatos, digamos. Lo que pasa es que hay todo un tema, como por ejemplo la litigiosidad, que preocupa mucho en Argentina, hay que ver cómo se trata la industria del juicio. Y que Macri hizo también referencia a eso ayer, y es más, creo que tenemos una nota en un ratito con ese tema. José, gracias por el contacto con Radio Shopping, gracias por la lectura del anuncio de ayer del presidente. No, muchas gracias a usted por llamarme, Guillermo. Un abrazo grande y saludos a la vida.